El Señor esté con ustedes. Quisiéramos ofrecer este material de antropología teológica fundamental y de antropología especial. ¿Por qué este material de formación, sobre todo para agentes de pastoral penitenciaria? Pues porque en la cárcel nos encontramos con muchas personas que tienen inquietudes, no solo en cuanto a su fe, sino también preguntas sobre nuestra doctrina católica, por ejemplo, sobre el alma, el cuerpo. Escuchamos expresiones como que si los niños mueren se vuelven ángeles, como que una persona está en el cuerpo equivocado, o como que no saben explicar qué existía antes de la creación, o personas que dicen que escucharon hablar un ángel, o la discusión sobre la gracia, el pecado, no sé cuál es pecado mortal, cuál, en fin. Y por eso queremos dar como unas pequeñas bases con base en la doctrina de la Iglesia a través de la antropología teológica fundamental. Vamos a organizar pues esta formación en unos 20 encuentros y en ellos pues vamos a abordar algunos temas como por ejemplo la creación del mundo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la doctrina de la creación en la fe de la Iglesia. Vamos a abordar en cuanto al hombre, cómo se lo ve la Sagrada Escritura, si el hombre es unitario o es una dualidad, el hombre como imagen de Dios, el hombre como persona y ser social, el hombre a la vez como criatura y como co-creador, eh, el origen del hombre. Aquí miraremos un poco el tema de la evolución, cómo respondemos. También miraremos el mundo de los ángeles y de los demonios en la Biblia y en otras religiones. Miraremos qué nos dice el magisterio de la Iglesia sobre estos seres. También hablaremos un poco del satanismo. Y en una segunda parte hablaremos de la antropología teológica especial, que tiene que ver sobre todo con eh, la gracia original, el pecado original, la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. Hablaremos del pecado, del amor, del castigo. Hablaremos también del pecado personal y el pecado social. Y por supuesto hablaremos de la gracia de Dios. Entonces esta es la invitación pues a acompañarnos. De inmediato podemos decir un texto de Gaudium et Spes, este texto del Concilio Vaticano II que nos dice: en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán el primer hombre era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre el propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Gaudium et Spes 22. Y aquí nos dicen una cosa importante. El sentido del hombre, el sentido de su vida, de su ser, se encuentra es en Dios. Hay muchos filósofos, biólogos, en fin, muchas personas buscando la respuesta del hombre. Pero aquí el Vaticano II nos recuerda que esa respuesta la tiene Dios, que es el que conoce el verdadero ser nuestro, ¿no? Y el ser humano pues siempre se ha preocupado pues por la verdad, por el dolor, por la muerte, como que quiere aferrarse a la vida y se encuentra muchas veces que sus sueños muchas veces no son cumplidos, ¿no? Y que a veces quiere encontrar la verdad y es muy difícil encontrarla, pero ya la teología nos va a decir que esa respuesta la da es el Señor, sobre todo a través de la revelación. Y la antropología, esa búsqueda del ser del hombre, pues arranca a veces en campos como la fisiología, la ética, pero ya empieza a organizarse en la historia, sobre todo con Max Scheler, un alemán pues que escribió
una obra que se llama El puesto del hombre en el cosmos. Y pues allí él, sobre todo desde la filosofía racionalista, empieza a buscar el sentido del hombre. ¿Qué respuesta le damos al hombre si preguntamos quién es él? Y aquí encontramos también que desde los autores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, nos habla del hombre, pero no hace un cuerpo organizado, sino que en distintos textos de su Suma Teológica habla pues de el hombre como imagen de Dios, del alma, del cuerpo, de la gracia, del pecado original, del fin del hombre, y en fin, algunos otros lo imitan en esa manera de abordar al hombre, pero ya desde Scheller y sobre todo desde Geiselman, Karl Rahner, se organiza los tres grandes temas de la antropología, como decía, que son el mundo como creación de Dios, el hombre, según lo que revela la Biblia y la tradición de la Iglesia, y los ángeles y los demonios, ¿no? Son esos tres grandes temas. Hay autores donde no se aborda el tema de los ángeles, pero hoy en día creo que es importante hablar también de esta parte, ¿no? Por supuesto también se habla aquí del Espíritu Santo, de la Iglesia, de la Virgen, todo eso que tiene que ver con la vida humana, por supuesto. Por la fe creemos que todos ellos intervienen, por supuesto, la santidad, nuestros modelos, ¿no? Por supuesto, el modelo principal es Cristo, ¿no? También aquí vemos cómo abordar la verdad del hombre, no solamente desde lo que dicen los filósofos, lo que dicen la biología, sino sobre todo desde lo que dice Cristo, ¿no? Ese fue un énfasis que hizo mucho Karl Rahner, un jesuita, pues que es uno de los grandes de la teología. También Urs von Balthasar, que es muy cristocéntrico porque habla de que en Cristo todo lo podemos comprender desde Él, ¿no? No solamente desde la filosofía. Aquí vemos que, como decíamos al inicio, la antropología no es una conquista, no es algo que uno con el esfuerzo lo consigue, sino que lo recibe humildemente de lo que nos dice Dios, ¿no? Y desde el Vaticano II se procura mirar sobre todo la antropología unida a la pastoral, a cómo hablamos con las familias, cómo hablamos con los enfermos, cómo hablamos con los encarcelados, cómo hablamos con los jóvenes. Es decir, este es un tema que podemos aprovechar para al menos tener algunas cosas claras, por supuesto unido a la oración, ¿no? Y también el Vaticano nos pide unir este esfuerzo a la evangelización y a la ciencia, ¿no? Antes hubo como esa lucha, sobre todo ya lo veremos cuando hablemos del evolucionismo, si había que quedarse con las ideas de Darwin o con las ideas del Génesis, ¿no? Entonces, más adelante vemos que sí se puede dialogar con la ciencia, sí se puede hablar con los científicos, pero hay cosas que deben quedar muy, muy fijas en nuestra fe cristiana, y es que Dios es el creador del mundo, ¿no? Y Dios es el creador también del sentido de la vida humana, ¿no? El hombre pues está llamado a la amistad con Dios a pesar de haber caído en el pecado, y el hombre tiene un fin. Estamos llamados a la redención eterna, ¿no? Bien, es lo que podemos decir por hoy sobre esta introducción a la antropología teológica, e invitarlos pues a preparar el corazón, porque como decían algunos, no podemos quedarnos, como dice el padre Ruiz de la Peña, no podemos quedarnos con esas definiciones de que el hombre es simplemente un mono desnudo, un mamífero terrestre bípedo o un animal racional. No, el hombre es una creación de Dios, es Dios quien le da sentido, y por supuesto que el hombre por excelencia es Cristo.